Muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la clase de instituciones procesales de hoy lunes 27 de septiembre. En la clase anterior estábamos hablando acerca del tema de la jurisdicción y estuvimos diciendo que la jurisdicción la podríamos definir como la facultad que tiene el Estado para administrar justicia. Que si la definimos de esa manera, como esa facultad para administrar justicia, es decir, para resolver los conflictos de las personas, no es susceptible de clasificación o división alguna, porque es una sola facultad, la del Estado para administrar justicia. Sin embargo, también dijimos que como esta actividad del Estado implica que le entreguemos a una persona esa facultad para que efectivamente pueda desarrollar esa actividad, tenemos que clasificar la facultad que le damos a ese operador por áreas de conocimiento para que éste efectivamente pueda prestar el servicio que le ha sido encomendado. Y poníamos como ejemplo que si a Luis le decimos que él va a ser juez y va a resolver los problemas de la gente, simplemente Luis no daría abasto para resolver los problemas de todo el mundo. Y aun cuando restringamos su actividad a una parte específica del territorio, aún en ese evento seguiría siendo demasiado extenso el cometido porque tendría que resolver problemas de toda índole. Entonces, lo que hacemos para que esto se pueda efectivamente desarrollar es que vamos a coger a cada funcionario y en vez de darle la facultad entera que tiene el Estado para resolver los conflictos de las personas, le damos solamente una parte. Y le encomendamos que resuelva problemas en civil, en penal, en laboral, en familia. ¿Sí? Y además, le restringimos territorialmente y le decimos que él puede resolver los conflictos que le asignamos en penal, civil, familia o lo que sea, en una porción específica del territorio. Pero si eso no fuera suficiente, además creamos unos rangos como en el ejército, donde tenemos unos jueces base y luego vamos creando por encima unos jueces de mayor jerarquía, hasta que llegamos a los tribunales de cierre, que son la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, entre otros. ¿Listo? Entonces, esa división que se hace de la jurisdicción la podemos ver más o menos graficada de esta forma. Nosotros podemos decir que la vamos a dividir en civil, familia, laboral, penal, administrativo, y nos queda faltando una que es constitucional, pero esa la mencionamos luego. Cada una de estas jurisdicciones, entre comillas, se va a encargar de resolver los conflictos en un área específica. Entonces, tenemos a unos jueces civiles que se van a encargar de resolver ciertos conflictos, a los de familia que van a resolver unos conflictos diferentes, a los de laboral que van a resolver unos conflictos diferentes a esos, a los de penal y administrativo. Y dentro de cada una vamos a tener jueces de diferentes rangos con diferentes poderes en el ámbito territorial para resolver conflictos en un lugar determinado, ¿sí? O un lugar más amplio, o uno más amplio, o incluso todo el territorio nacional. Entonces, esta división
lo que hace es organizar a la rama judicial del Estado para que pueda prestar de manera efectiva esa función. Profe, Dígame. ahí en la parte que no le gusta mucho a usted, pero que viene como a la mente, en la parte penal, ¿dónde estaría, en qué parte estaría el juez de garantías? Estaría como juez municipal, pero ese lo vemos ya enseguida. Ya Ok, ahorita más tardecita lo vemos. vale, gracias. ¿Cómo funciona? Profe, ¿puedes poner de nuevo la pantallita que tenías ahorita para verla? Sí. ¿Cómo funciona esta división? Lo primero que hay aquí es una división por áreas del conocimiento. ¿Sí? Entonces, lo primero que uno tiene que entender es qué es civil, qué es familia, qué es laboral, qué es penal, qué es administrativo. Entonces, empecemos por la más fácil, de izquierda hacia derecha. Civil. Cuando yo hablo de conflictos civiles o de la jurisdicción civil, yo me estoy refiriendo a los conflictos entre personas naturales, dos personas naturales, entre una persona natural y una persona jurídica privada, o entre dos personas jurídicas privadas. Dos personas naturales, persona natural o persona jurídica privada, o dos personas jurídicas privadas. Los conflictos que se resuelven en la jurisdicción civil son, además de los civiles, los conflictos comerciales o económicos y los conflictos agrarios. La jurisdicción agraria está creada en la Constitución de 1991, pero su aplicación está suspendida. Profe, los económicos, ¿y qué más, perdón? Aparte de los agrarios. No, pero Comerciales. dijiste dos cosas, económicos, ¿y qué? Comerciales, civiles, económicos o comerciales y agrarios. Aquí los conflictos se presentan en razón de que entre las personas existe una relación sustancial, como puede ser un contrato o una obligación que impone la ley. O un negocio jurídico. Las normas sustanciales de la jurisdicción civil son el Código Civil y las leyes que constituyen el suplemento del Código Civil. Si usted tiene un Código Civil físico, coja el Código Civil y miren la parte final, ese es el suplemento. Y en esa parte final, en el suplemento, no en la última hoja, me estoy refiriendo, no es en la mitad, es como así, más o menos. ¿Sí? En la parte final hay un montonal de leyes que constituyen el suplemento. Sí, es decir, después del último artículo del Código Civil, del último, que es el 2684. Después de eso, empieza el suplemento. Y ahí hay un montón de normas, ¿sí? Empieza
por la ley 153 de 1887, si no estoy mal. Esas son las normas sustanciales que regulan la materia civil. Y las normas procesales que la regulan son, o es más bien, la norma procesal que regula la jurisdicción civil, es el Código General del Proceso. Profe, de nuevo, por favor. Las normas procesales que regulan la materia civil es el Código General del Proceso. Código General del Proceso, ya, no eso. Normas procesales, Código General del Proceso, ya. Ojo con esto que vamos para allá, que aquí es donde generan muchos conflictos. La jurisdicción de familia. No es civil. No lo es. No es civil. No es lo mismo. Son dos jurisdicciones aparte. Es como confundir un marrano con un pescado. ¿Sí? Los dos son animales. Estamos. Pero es muy diferente un marrano que un pescado. Uno vive en un lado, el otro vive en el otro. Uno se cocina de una manera, el otro se cocina de la otra. Uno sabe diferente, el otro tiene espinas, uno no tiene huesos. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Uno podría decir, no, pero es que son seres vivos y son... No. Sí, en eso estamos de acuerdo que sí, pero es muy diferente. ¿Listo? Entonces son cosas diferentísimas. ¿Qué regula o cuáles son los conflictos de familia? Son los conflictos entre personas naturales, ojo con esto, entre personas naturales que están vinculadas por lazos de parentesco. Es decir, que la jurisdicción de familia se encarga de los conflictos que se producen al interior de la familia. Siempre y cuando el conflicto verse precisamente en esas relaciones que los unen. O en los derechos y obligaciones que se derivan de ese parentesco. Porque hay derechos y obligaciones que se derivan del parentesco. Por ejemplo, el derecho de herencia. ¿Por qué Juan puede reclamar la plata que era de Pedro que se murió? ¿Por qué? ¿Por qué le damos a él si él no la trabajó? ¿Por qué se la damos a él si el dueño ya se murió? ¿Por qué le vamos a regalar la plata que otro man trabajó? ¿Por qué se la vamos a regalar sin hacer nada, sin pagar ni un peso? ¿Por qué? Por el Parentesco. Y no todos los parientes reciben, solo unos parientes específicos que la ley dice cuáles. Los hijos, los padres, el cónyuge o compañero permanente, los hermanos o los sobrinos. Ni los primos ni los tíos reciben herencia. Profe, la cónyuge recibe de la herencia. Sí, pero a partir del segundo orden hereditario, no en el primero. Sí, en el primero solamente reciben los hijos. En el segundo y en el tercero recibe la cónyuge o compañero permanente. Sí. Junto con los padres, pues, o con los hermanos en el tercer orden. Entonces, ¿por qué razón se confunden esas dos jurisdicciones? Porque al igual que como el perro y el marrano, nosotros podemos decir, son dos animales, dos seres vivos, estas están encaminadas dentro de lo mismo que se llama derecho privado, ¿sí? Dentro del derecho privado.
Y mucha gente iguala el concepto de derecho privado con derecho civil. Eso es una discusión para otra oportunidad, decir si derecho privado es igual o no a derecho civil, y no nos interesa en este momento. Lo que yo quiero es que nosotros tracemos una raya en la jurisdicción de familia. La otra razón por la que se confunde es que las normas sustanciales y procesales son las mismas que las anteriores. Es decir, que las normas sustanciales de la jurisdicción de familia es el Código Civil, adicionado con el suplemento, y le podemos agregar a ese el Código de Infancia y Adolescencia. O sea, tiene uno adicional que no tiene el civil, que es el Código de Infancia y Adolescencia, que es la ley 1098 de 2006. Y la norma procesal sí es la misma, el Código General del Proceso. Entonces, las dos jurisdicciones están reguladas con las mismas leyes. Eso contribuye a la confusión. Y el tercer aspecto que contribuye a la confusión es que en caso de que no haya juez de familia, quien asume las funciones para resolver esos conflictos sería el juez de civil. Si no hay juez de familia, esa obligación se la chantan al civil. Entonces, mire que siempre van muy unidos, son muy cercanos, pero no es lo mismo. Son cercanos, pero no es lo mismo. En específico, ¿qué conflictos? Anote Profe, la lista. Dígame. y digamos que no esa paridad, sino esa similitud genera genera algún problema en los procesos. Sí, claro, porque si el proceso lo resuelve un juez civil y no un juez de familia, eso genera nulidad de todo lo actuado. Allá va mi pregunta. Mm. O sea, eso puede tumbar un proceso. Claro, todo se anula, todo, o sea, es como si hubiéramos perdido el tiempo totalmente. Así no exista el juez de familia y lo tenga Ah, que no, dirimir el eso ya es civil. otra cosa, eso ya es otra cosa. Porque es que específicamente se dice que si no hay, a este es al que le toca. Entonces ahí él sí está actuando correctamente. O sea, El que digamos problema que es cuando sí hay. un demandado que diga que un abogado metió un proceso de familia por el lado civil, se puede quedar callado hasta el final y tumbárselo al final. Sí, pero eso no ocurre en la mayoría de los casos porque esa línea está muy bien trazada. Entonces es muy improbable que algo se tramite de manera incorrecta de esa naturaleza. ¿Sí? Y además el juez no puede decir, hombre, no, es que esto no es mi jurisdicción. Sí, O sí, debe, claro. El además. que lo tiene que decir es una obligación que él tiene. La ley lo dice. ¿Sí? Entonces, sí, o sea, por eso te digo, está Sí, muy trazado. ¿Qué es lo que porque pasa? ahí iría, Que a ahí uno es se le borran los límites. pero es que esos límites, el mismo código del proceso lo salva, esa es la salvedad. Así sean iguales, así sea el mismo código de proceso, es diferente. Sí, 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 sí. O sea, lo que pasa es que las dos jurisdicciones son tan diferentes como el civil del penal o el laboral del civil. Entonces, cuando uno ya lo maneja, uno lo ve tan diferente como eso. El problema es que cuando uno no lo maneja, se difuminan los dos. Pero para mí es tan diferente como el laboral del civil o el penal del civil. Para mí es evidente, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque pues, yo lo he estudiado ya muchísimo. Entonces, uno ya al estudiarlo, pues uno aprende las diferencias, ¿sí? Como no es lo mismo un tiburón de una ballena. Para él lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Sí o no? ¿Quién sabe cuál es la diferencia entre un tiburón y una ballena? Me decía la parte que la ballena es mamífero y me dicen eso. La ballena es un mamífero Mamífero. y el tiburón es Y el tiburón pez pues, Y el pertenece a tiburón es los... un pez. O sea que Ah, el tiburón respira bajo el agua y la ballena ¿qué? Le toca subir a respirar.
Ajá. Entre otras, pues, ¿cierto? Pero esa es una de las diferencias claves. Entonces son parecidos, pero no es lo mismo, ¿sí? Profe, Dígame. ¿hay algunos municipios pequeños, tan pequeños, donde un juez municipal asume el rol o atiende los casos en la parte civil, familia, laboral, penal y administrativa? Sí, pero ya enseguida lo vemos. Ok. Entonces, anote esta lista de los procesos que se llevan en familia. Vamos a ver si acertamos con todos. Matrimonio, divorcio, liquidación de sociedad conyugal, unión marital de hecho, sociedad patrimonial de hecho, sucesiones, alimentos, custodia y visitas, patria potestad, adopción, filiación, que es lo referente que si este es hijo de este o no es hijo y eso. Pues las herencias no, entran ahí. Ya lo mencionamos, sucesiones. Sucesión, ¿cómo sucesión? Sucesiones, una herencia. Ok. Es que herencia es el nombre del derecho a recibir la plata. ¿Sí? El nombre del derecho que tiene el pariente a recibir la plata del que se murió se llama derecho de herencia. Ese es el nombre del derecho. Pero ¿cuál es el proceso que hay que hacer para que a mí me entreguen esa plata? Un proceso de sucesión. ¿Listo? ¿Qué me queda faltando ahí? Restablecimiento de derechos de menores de edad. Restablecimiento de derechos de menores de edad. ¿Y qué más, hombre? A ver, yo he hecho cabeza. ¿Qué otras cosas podría uno meter aquí? Espérate a ver. Mm. Permiso de salida del país de menores de edad. Profe, en custodia de visitas cabe el tema de los antes llamados interdictos. Sí, pero como eso ya no existe, entonces ya no. Entonces ya ahora se llama apoyo. ¿Cómo es? ¿Cómo es que es la 1996? ¿Cómo es que se llama eso ya? Ley Pero 19. ese estaría aquí. Sí, espérate, verás. Se llama lo referente a la capacidad legal de las personas. Sí, más o menos así es como es. Entre paréntesis le puede poner antes interdicciones. Ya hoy en día eso no se llama ahí, que se llama nombramiento de apoyos y esas cosas así. Pues yo creo que ahí está en custodia.
Citación. Creo que ahí están todos. A ver, ¿qué más nos podía faltar? Poseos de contencioso. Procesos relativos a los testamentos, como por ejemplo la nulidad de testamento, reforma de testamento, apertura de Robert, testamento cerrado. no nos faltó la adopción. Ya lo había mencionado, pero si no lo habías Bueno. apuntado, adopción. Ya, yo creo que ahí están todos. Pues creo, pero puede faltar alguna cosa. ¿Sí? Entonces, esos son los conflictos de familia. Muy diferentes, por ejemplo, al conflicto sobre un título valor, la constitución de una sociedad comercial, qué sé yo, la venta con garantía real, la hipoteca, la prenda, el usucapión, el qué más. Todas esas otras cosas, ¿sí? Entonces son eventos. Usufructo, ¿Cómo? usufructo. Sí, sí, todos esos derechos reales y todo eso tiene que ver es con el derecho civil. ¿Listo? Entonces, son dos jurisdicciones diferentes. Lo que pasa es que están reguladas por las mismas normas. Entonces, eso contribuye a la confusión. Pero, por ejemplo, entre el comercial y el civil, uno podría decir que comercial también es otra jurisdicción, pero como ese ni siquiera tiene jueces específicos, sino que son los mismos civiles, entonces, ¿sí? O la agraria. Agraria es una jurisdicción independiente, pero como está suspendida, no hay jueces agrarios, se lo pegan también al civil, ¿sí? Digamos que el civil es el que acoge a civil, agrario y comercial, entonces que ese debería conocer de más asuntos. Laboral. Laboral, la jurisdicción laboral se basa en los conflictos que se presentan entre personas naturales o personas naturales y personas jurídicas Profe, qué pena, me repites del principio. laboral se presenta entre los, perdón, se da en los conflictos que se presentan entre personas naturales, dos personas naturales, Pedro y María, personas naturales y personas jurídicas. En razón de la relación laboral o contrato laboral que se da entre ellos. Entonces, dentro de laboral vamos a hablar de todos los conflictos que se presenten alrededor de ese contrato de trabajo. Desde si hay o no hay contrato hasta los conflictos derivados de la terminación del contrato. Hombre, que si fue terminación con justa causa, que si sin justa causa, que si hay indemnización, que si no hay indemnización, que si hay reintegro, ¿sí? Todo lo relativo al contrato de trabajo. Y las normas de esa jurisdicción, las normas sustanciales, están en el Código Sustantivo del Trabajo.
y las normas procesales en el Código de Procedimiento Laboral. Profe, me dices lo último, porfa, que no lo... Las normas sustanciales del código de la jurisdicción laboral es el código sustantivo del trabajo. Que es el decreto ley 3743. No, perdón, espere, si yo lo busco acá. Es que como laboral no es. Ah, no, son un montón de decretos. Olvídelo. Código sustantivo del trabajo. Y el otro es el Código de Procedimiento Laboral. Que ese sí es el decreto ley 2158 de 1948. Que está modificado por la ley 712 del 2001. Código 2158 de qué año, profe. Decreto ley 2158 del 48 de 1948, que fue modificado por la ley 712 del 2001. Pues o al menos eso es lo que me dice la Secretaría del Senado, pues. Como uno siempre lo busca con un código de procedimiento laboral, entonces por eso me da como desconfianza, pero sí es ese. Hablemos de penal. Profe, Dígame. el código civil tiene un código de procedimiento civil y el familiar tiene un código de procedimiento familiar. Sí, pero no es código de procedimiento familiar, sino que se llama Código General del Proceso, para los dos. Para los Tanto para dos, código civil y general del tanto para proceso. penal. Ah, Antes de ese código de procedimiento, el Código General del Proceso es la ley 1564 del 2012, ¿sí? Y el Código Civil es la ley 57 de 1887. Antes de que se llamara Código General del Proceso, se llamaba Código de Procedimiento Civil, ¿sí? Ese ya fue derogado por la ley 1564 del 2012, que es el Código General del Proceso, y a partir del 1 de enero del 2016 empezó a regir en todo el territorio colombiano para absolutamente todos los procesos de familia, comercial, civil o agrario que se presentaran en la República, a partir del 1 de enero del 2016. O sea, se demoró 4 años para empezar a regir del todo, desde el 2012 que fue publicado hasta el 16. Pero ya hoy en día es solo ese. ¿Listo? Pasemos al laboral, al penal. Penal se va a referir a los conflictos que se presentan entre el Estado, espacio, guión, barra, como lo quiera poner, la sociedad, representados por la Fiscalía General de la Nación, y una persona natural.
porque recordemos que la responsabilidad penal es solo de las personas naturales. No hay responsabilidad penal de las personas jurídicas, aunque debería existir y aunque hay multas y otras cosas, pero responsabilidad penal, como lo que se dice penal, no. Listo. En razón, ese conflicto se da en razón de la comisión de un delito. Y las normas sustanciales de este es el Código Penal, que es la ley 599 del 2000, si no estoy mal. Y las normas procesales o la norma procesal es el Código de Procedimiento Penal, que es la ley 906 de 2004, ¿es qué es? 2004 o 2006, ¿de qué año? Ah, Sí, profe, del 2004. listo. Y nos queda la jurisdicción administrativa, que su nombre técnico real no es jurisdicción administrativa, sino jurisdicción contencioso administrativa. Y esta se encarga de los conflictos entre personas naturales o jurídicas y el Estado. Entonces aquí están todos los problemas que puedan ocurrir por las actuaciones del Estado a través de uno de los funcionarios del Estado y las responsabilidades que se desprendan de ahí. ¿Sí? Como por ejemplo, si un avión de la Fuerza Aérea fumiga una zona y entonces eso daña los cultivos de una persona que no eran cultivos ilícitos, entonces hay una responsabilidad. ¿Sí? O un contrato que se hace entre una persona natural o jurídica y el Estado. Por ejemplo, es el escándalo ahorita de centros poblados. ¿Sí? Hay una persona jurídica que se llama Centros Poblados, que le dan una plata para que haga unas cosas y si hay un problema, entonces, ¿qué pasó con la plata? Que si tenía, que si no tenía, que una cosa, que la otra. Eso es, hay un problema de eso. ¿Sí? O lo que ocurre, por ejemplo, con las construcciones o con los proyectos de vías, ¿sí? Que el túnel de la línea, que si está, que si no está, que si se cayó, que si no se cayó, que si se cerró, que de esto, que el contrato, que está muy chiquito, que muy cortico, que vale más, que vale menos, que, en fin. Esto. Las normas sustanciales de esas son el Código Contencioso, ¿cómo es? ¿Cómo se llama ese? Código Contencioso Administrativo. Que es la ley 1437 del 2011. Y esa ley 1437 incluye el Código Contencioso Administrativo
y el Código de Procedimiento Administrativo. Ley 1437 del 11. El famoso CEPAC. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Y hay otra que es la jurisdicción constitucional. ¿Y cómo la podría uno describir? Se encarga de resolver todos los conflictos que se generen en razón de los derechos y garantías que están en la Constitución Política de Colombia. Esa jurisdicción constitucional tiene una particularidad, y es que solo tiene el Tribunal de Cierre como juez específico. El de la cúspide de la pirámide es el único que está, el Tribunal de Cierre, que es la Corte Constitucional. Abajo de ellos, abajo de la Corte Constitucional, no tiene jueces específicos. Yo no tengo juez constitucional de Medellín, eso no existe. Entonces, las funciones que le corresponderían a un juez específico están repartidas en todos los jueces de todas las jurisdicciones. Es decir, los jueces penales son jueces penales y constitucionales. Los laborales son laborales y constitucionales. Los civiles, civiles y constitucionales. Los de familia, familia y constitucionales. Todos los jueces tienen funciones constitucionales. Por eso es que las tutelas se pueden presentar ante cualquier juez. Ustedes no han visto que llegan y dicen, en Bogotá cierran la Plaza de Toros por una decisión de tutela de un juez penal municipal de Bogotá. De un juez penal. Es que está actuando en tutela y en tutela es otro paseo. ¿Sí? A mí me sorprendió mucho que hace como unos 3 años vino un conferencista de Perú y nos estaba hablando en la universidad acerca de que en Perú sí existen los jueces constitucionales específicos. Me pareció una berraquera. Así debería ser, porque así es más efectiva la prestación del servicio. Muchos jueces se quejan de que, como lo constitucional tiene primacía sobre todo lo otro, porque estamos hablando de los derechos constitucionales, muchas veces se la pasan es haciendo tutelas y tutelas y tutelas y cada vez se les va represando más el trabajo de ellos. El trabajo civil o penal o laboral se les va represando porque tienen que sacar las tutelas rápido y todos los días les llegan 5, 10, 15 tutelas diarias, además de los procesos propios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso sería una super solución, una reforma a la justicia que incluyera jueces constitucionales, municipales, de circuito y tribunales, todos de manera independiente, trabajando solo para el área constitucional. ¿Ya? Y por último, podemos mencionar jurisdicciones especiales. Y ahí podemos decir que dentro de las jurisdicciones especiales está, por ejemplo, la justicia penal militar o la jurisdicción indígena o la JEP, la Justicia Especial para la Paz. Son jurisdicciones especiales que tienen sus reglas propias, sus procedimientos propios y que se dan para unos casos y situaciones especiales.
Por ejemplo, la penal militar es solamente para los funcionarios del ejército o de las Fuerzas Armadas que han cometido un delito en razón de su cargo. Pero si ese man se pone a atracar en la calle, eso es penal, no es penal militar, ¿ya? Entonces, lo que se hace con esas jurisdicciones es que para ciertas circunstancias especiales, específicas, muy delimitadas, se les da una jurisdicción propia. ¿Listo? Muchas veces usted va a encontrar una división que dice que la jurisdicción se divide así. Jurisdicción ordinaria, jurisdicción contencioso administrativa y jurisdicción especial. Esta división es lo siguiente. Nosotros vamos a hablar de jurisdicción ordinaria cuando nos referimos a civil, penal, laboral, familia. Y aquí dentro de las especiales uno puede poner, entre otras, constitucional, penal militar, indígena, entre otras, pues, entre otras. ¿Listo? Entonces, si usted escucha la división que dice, eso le corresponde a la jurisdicción ordinaria, no, eso le corresponde a lo contencioso administrativo, no, eso corresponde a una jurisdicción especial, se están refiriendo es a esto, a que en ordinaria se meten, digamos, los conflictos entre personas. En la contencioso administrativo es personas contra el Estado o el Estado contra personas. Aquí la excepción sería penal, porque penal es básicamente eso. Sí, pero igual se habla siempre del penal dentro de la jurisdicción ordinaria. Y las especiales. Pero la otra diferencia es que recuerden que estas tienen unos tribunales de cierre especiales. El tribunal de cierre de la justicia ordinaria es la Corte Suprema de Justicia. El tribunal de cierre de lo contencioso administrativo es el Consejo de Estado. Y este especial tiene tribunales de cierre propios, ¿sí? La indígena tiene uno propio, penal militar uno propio, la Corte Constitucional para la jurisdicción constitucional. Entonces, la otra razón por la cual se dan estas división es porque ¿quién es el tribunal de cierre? ¿Sí? El tribunal de cierre, la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado o un tribunal especial. ¿Listo? Entonces, esa, para que ustedes siempre lo tengan en cuenta, es otra clasificación que se hace, pero es básicamente la misma historia, la misma cosa. El mismo perro, diferente guasca. ¿Sí? Profe, Dígame. en el caso de los habeas corpus, eso es por competencia Constitucional. constitucional. Claro, porque estás hablando de un derecho específico. ¿Cuál es ese derecho? Derecho a la libertad. Derecho constitucional. Y es como la tutela que tiene prevalencia y preferencia sobre los demás, entonces toca resolver eso antes que cualquier cosa. Pero eso se asigna por competencia. Eso se asigna al azar, básicamente. Pero hay unos conceptos especiales para saber cuáles son los jueces que entran dentro de ese reparto. Pero esos conceptos especiales para asignar el conflicto es la distribución de competencia y ese es un tema que todavía no estamos ahí. Ese es más adelante.
¿sí? Profe, qué pena. ¿Me dices el Tribunal de Cierre del Contencioso Administrativo? El Consejo de Estado. Consejo de Estado. Gracias. Ujú. Entonces, cuando hablan es que choque de trenes, generalmente es porque alguno de los 3 tribunales de cierre más importantes, uno está diciendo una cosa y el otro está diciendo otra, ¿sí? Y ocurre mucho con la Corte Suprema de Justicia y con la Corte Constitucional. Cada rato ocurre de que los de la Corte Suprema dicen una cosa y los de la Corte Constitucional dicen otra, ¿sí? Entonces a eso lo llaman el choque de trenes, porque pues todos los dos son unos tribunales, el último, el de cierre, los que mandan y llegan y ¡ñao! Pero el tren más gordo, más pesado, más grande y el más torboso y el que es así, y arranca con todo y no se puede parar, es el de la Corte Constitucional, ¿sí? Ese es el tren grandotote. En cambio, el otro es como cuando uno va, por ejemplo, a un centro comercial y hay un trencito de niños. Uno se tiene que quitar, ¿cierto? Pero si llegara a la Corte Constitucional, arranca, ¿cierto? Los otros son el trencito que van para el centro comercial. Ya la Corte Constitucional les pasa por encima, ¿cierto? Así, más o menos. ¿Sí? Profe, uno podría tutelar una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Sí, señor, y se hace muchísimo. Así, cada rato, de todos los días. Y muchas veces la tumban y ahí están los famosos choques de trenes, claro que sí. ¿Sí? Porque muchas veces la Corte llega y dice, ¡ah! La embarraron, muchachos, eso no es así. Pero entonces técnicamente la de cierre de todo sería la Corte Constitucional. Sí, lo que pasa es que eso no se puede decir muy duro porque eso le choca a la gente que no es de la Corte Constitucional. ¿Sí? Sí. Maric, eso es como decir que Nacional es el mejor equipo de Colombia. Sí, entonces la gente dice, no, Junior, tu papá, sí, no, que el Millonarios, no, que no sé qué. Entonces uno dice, espérese. ¿Cuál es el argumento de esa afirmación? Ah, no, es que el argumento del que más títulos tiene. Ah, ok, listo. Sí, ok, perfecto, ya, no hay discusión alguna. Sí. Ah, no, que el argumento es que el que juega mejor, no, que el argumento del que más hinchada tiene, no, que el que la camisa más bonita, ¿sí? Ahí ya empieza a flaquear el argumento. Entonces, cuando uno dice, la Corte Constitucional está por encima de todos, en algunas cosas sí, pero hay puntos donde no se tocan. Sí, hay muchos procesos donde la Corte Constitucional no tiene nada que ver. Son cosas aparte totalmente. Entonces, por eso te digo, es muy difícil hablar de eso porque genera uno susceptibilidades. Por eso le puse el ejemplo del fútbol que ahí mismo la gente, ¿cómo? ¿Sí? Porque es muy similar a eso. Es casi que una hinchada. Yo soy hincha pues de la Corte Constitucional, o sea, yo sí, olvídese pues, en eso sí estoy de acuerdo que son el rey de copas, si lo querés llamar de esa manera. Pero sin quitarle el mérito a que los otros tribunales, en la mayoría de los casos, ellos son, o sea, de ahí para arriba no hay nada, ¿cierto? Pero algunas decisiones de la Corte Constitucional los tienen que respetar incluso esa gente. Entonces, por eso lo llamamos choque de trenes, porque se supone que los dos deberían estar alejados en dos esferas aparte, pero que cuando chocan, ¡ah! Eso sale chispas, ¿sí? Y es cada rato, por cierto, y es cada rato. Bueno, muy bien. Entonces, ya sabemos la división para poder prestar el servicio. Entonces, dividimos según la clase de conflicto. Entonces, así, cuando le decimos a Luis que él va a resolver conflictos de las personas y que él se queda como, le decimos, no, pero lo vas a resolver en penal. Entonces, sigue siendo mucho, pero al menos ya se lo restringimos solamente a un tipo de conflicto específico. Entonces, eso le reduce la carga. ¿Listo? Pero hay otra división más, que fue la que yo les dije por rangos, ¿sí? O también lo podemos llamar por especialidad. Entonces yo puedo decir que los jueces municipales son los jueces más generales y los
tribunales de cierre son los jueces más especializados que conocen más la minucia. Incluso de manera despectiva, insultante, uno podría decir que los jueces municipales son los más brutos y los de arriba son los más inteligentes. Eso no es real, ¿cierto? Lo que pasa es que los de abajo tienen un conocimiento más general, más generalizado, porque tienen muchos más casos, y los de arriba tienen un conocimiento mucho más específico, pero reciben más pocas cosas, ¿sí? Entonces, lo que hay es una especialización, como con el médico general y un neurólogo, ¿ya? El neurólogo atiende unos conflictos o unos problemas muy específicos, muy especializados, que ese otro general también conoce algo de neurología, pero no tiene todos esos elementos súper específicos, porque él no se puede meter en un solo asunto tan especial, porque él tiene que hacer más cosas, ¿ya? Entonces, digamos que los jueces municipales abarcan muchos más casos y los tribunales de cierre más pocos. ¿Listo? Para identificar cómo funciona esto, haga de cuenta que el mapa de Colombia es este cuadrito. A ver, pongámoslo eso de un color verde y aquí una barra gruesa. ¿Sí? Imagínense que este mapa es Colombia. ¿Ya? Colombia, a su vez, está dividida en departamentos. ¿Sí o no? Entonces, imaginemos que cada cuadrito de estos es un departamento. ¿Sí? Pues ahí está Antioquia y aquí está Cundinamarca, ¿sí? Y entonces por acá está Bolívar, ¿ya? Y así. Cada uno es un departamento. Pero esos departamentos yo los voy a dividir otra vez en circuitos. Que los voy a tomar por ciudades grandes de más de 200,000 habitantes. Y entonces voy a dividir todos estos departamentos, cada uno de ellos lo voy a dividir en circuitos. Aquí tenemos un circuito, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro. ¿Ya? Entonces vamos a suponer que esto es Antioquia, este cuadrito. ¿Sí? Y entonces aquí estaría, por ejemplo, Medellín, Envigado, Itagüí. ¿Listo? O pues Andes, Río Negro, en fin. Pero vamos a hacer otra división más. Y es que vamos a dividir esos circuitos en municipios. Y entonces quedamos con que la mínima expresión son los municipios. Esos municipios juntos, varios municipios juntos, forman un circuito. Varios circuitos juntos serían un distrito, que serían los departamentos, un distrito. Y todos juntos, todos los distritos son el territorio nacional. Si yo a esto le tengo que poner nombres, entonces lo que está en verde, que es el territorio nacional, sería la Corte Suprema
de Justicia. Esta Corte Suprema de Justicia tiene competencia en todo lo que es Colombia. Los tribunales de distrito, que serían estos azules, serían competencia, perdón, los distritos serían competencia de los tribunales superiores de distrito. Entonces va a existir un Tribunal Superior de Bogotá, un Tribunal Superior de Antioquia, un Tribunal Superior de Bolívar y así sucesivamente. Y los circuitos serían competencia de un juez de circuito. Y los municipios serían competencia de un juez municipal. Entonces es teoría de conjuntos básica. ¿Sí? Disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame. ¿Los promiscuos dónde entran? Ya enseguida lo vemos. Calma, ya enseguida vemos. Entonces, ¿quién tiene alguna duda de esta división? Profe, yo, Dígame. cuando estaba usted hablando aquí en el cuadro, donde hacía, digamos que aquí estaban los distritos y estaba, usted decía que aquí el azul y este color, no sé, moradito, pues como lo llamamos rosadito, que eso era como decir municipio de Medellín, Envigado, Bello, Girardota, sí. Sí. Pero entonces ya después me perdí, porque usted aquí cuando hizo esta otra división, dijo que aquí sería un juez municipal. Lo que pasa es que hay municipios muy grandes que tienen los dos. Tienen el municipal y a la misma vez también tienen otro juez, el circuito. ¿Por qué razón? Porque estos también es en especialidad de conocimiento, ¿sí? Entonces tenemos un juez municipal para las cosas generales, juez municipal de Medellín, ¿sí? La idea es que haya un juez municipal en todos los municipios de Colombia, ¿listo? Lo ideal sería que también hubiera un juez de circuito en todos, pero eso no pasa. Los jueces de circuito solamente están en los municipios de más de 250,000 personas, sin mal no recuerdo. Entonces, para usted poder tener un circuito, tiene que tener como un número determinado de gente para poderle justificar al Estado y decirle, ve, aquí somos tantos, necesitamos un juez especializado. Entonces, originalmente, en Medellín estaba el circuito y Envigado, Itagüí, todos pertenecían allá. Pero como esos otros municipios crecieron una barbaridad, entonces usted tiene juez de circuito de Bello, juez de circuito de Envigado, juez de circuito de Itagüí. Pero, por ejemplo, La Estrella y Sabaneta no tienen. Entonces, el circuito de Envigado es los jueces municipales de Envigado y además el juez municipal de Sabaneta. Y el circuito de Itagüí contiene los municipales de Itagüí y los municipales de La Estrella. Entonces, así es como funciona esto. Entonces, si usted se va para arriba, para acá, para el oriente, y llega a Río Negro se come los municipios, por ejemplo, del Retiro. Entonces está Río Negro con su juez municipal de Río Negro, pero el circuito de Río Negro incluye al de Río Negro y también al del Retiro. Pero La Ceja sí no, porque La Ceja es lo suficientemente grande que tiene su propio circuito también. Y entonces así se va dando. ¿Hay alguna condición, digamos, como que digan, un juez de circuito es por cada, voy a colocar un ejemplo, por cada 250,000 habitantes, entonces donde haya 500,000 hay un juez de circuito? Sí, es más o menos así. Sí, es más o menos así. Okay. Sí, porque es decir, para yo tener un circuito tengo que requerir X número, pero dependiendo del número de gente, tenemos circuitos. Por ejemplo, en Medellín,
Jueces civiles del circuito son como 30 o por ahí cerquitica, ¿sí? En cambio en Envigado son 3, sí, 3 o 4, no me acuerdo, 3. Entonces mira la diferencia. ¿Por qué? Porque Medellín tiene más gente que Envigado. Envigado tiene mucha, pero Medellín tiene más, ¿sí? Y hay lugares donde solo hay uno. Eran 3 pruebas porque Envigado tiene como 150.000 habitantes, entonces si tiene, entonces sería, y si Medellín tiene 10, entonces Medellín tiene 2 millones de habitantes, 2.500.000. Sí, más o menos así. Más o menos. Bueno. Entonces, ahí el asunto. O sea, la verdad es que eso es como una fórmula como la de la sobretasa de la gasolina. ¿Usted ha visto la fórmula para la gasolina? O sea, ¿por qué nosotros pagamos lo que pagamos por la gasolina? Entonces, uno diría, ¿cuánto vale sacar el petróleo? 100 pesos de la tierra, ¿sí o no? Ecopetrol. ¿Vale? Sacarlo vale 100 pesos, poner un barril de petróleo. Listo. ¿Cuánto vale volver ese barril de petróleo? Gasolina. Vale otros 100 pesos. Listo, muy bien. Entonces ya tenemos gasolina, ¿sí o no? Y ahora, ¿cuánto vale llevar esa gasolina de ahí hasta todas las bombas de servicio? Entonces, otros 100 pesos, ahí van 300. ¿Listo? ¿Y cuál es la ganancia que nos vamos a dar ahí? Otros 100. Entonces, ahí van 400 pesos. ¿Listo? Entonces, ahí sería una fórmula comprensible. Pero cuando usted mira la fórmula, eso es, hombre, eso es para uno de no te lo puedo creer. Eso parece como esas películas cuando muestran así los físicos tipo Einstein que llenan todo un tablero. Y entonces la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, y entonces no sé qué, vale 10.000 pesos. Pero espérate, no costaba 400. No, porque mira que la bolita, mira la bolita, vale 12.000 ya. Y si sigue preguntando, vale 13.000. Unos estudiantes de Derecho de la de Antioquia demandaron eso, men. Ni siquiera Ecopetrol sabía la fórmula. Había gastos que decía gasto de exploración. Pues estoy diciendo cualquier pendejada. Y nadie sabía qué era eso. Nadie. Esos pelados demostraron que aplicando todos los impuestos y todas las cosas que hay que aplicar para que el Estado siga ganando lo que dice que gana con la gasolina. O sea, sin bajar ningún impuesto, la gasolina debería costar la mitad. Pero las otras arandelas, que nadie sabe qué son, ahí están. Eso fue, vea, digno de alquilar balcón. Pero a la final dijeron, no, pero es que me está cobrando. ¿Sí? Como cuando a uno le van a aplicar una inyección, usted ha visto que usted le dice a la enfermera, ay, con cuidadito, ¡tan! No, ay, pero ya, güey, ya. ¿Sí? Así. Sí, no me la ponga aquí en la derecha, no me la ponga. Así. Entonces, bueno, ya sabe usted cómo es eso. Vamos a ver si, espérese a ver que aquí creo que lo encontré. Creo pues que es este. Creo que es este artículo de la revista del Tiempo, perdón. ¿Qué se hace con la plata de la gasolina? Y entonces aquí se explica una cosa que básicamente no se sabe qué, ¿cierto? Y ahí está, si usted busca con eso, hay noticias sobre eso. Pero bueno.
Eso a la final no paró en nada. Bueno, muy bien. Entonces, ya sabemos que hay una división de los jueces dependiendo de su rango o especialidad de esta forma. La corte, los tribunales, los municipios, perdón, los circuitos y abajo los municipios. ¿Listo? ¿Cómo se organiza cada una de las jurisdicciones? Cada una de las jurisdicciones se organiza de esta forma. Dentro de la jurisdicción civil tenemos el juez civil municipal, el juez civil del circuito, los tribunales superiores de distrito, sala civil, o sea que el tribunal es solo uno y está dividido en salas, entonces hay una sala civil. Y luego tenemos la Corte Suprema de Justicia, que también es solo una y también se divide en salas. Y en este caso se llama la Sala de Casación Civil. En realidad se llama Sala de Casación Civil de Familia Agraria, ¿cierto? Entonces, cuando usted pasa a la siguiente, que es familia, usted se da cuenta de dos cosas. Primero, que aquí abajo no hay nada. Y segundo, que aquí arriba es lo mismo. Resulta que la jurisdicción de familia, con todo lo importante que es, no tiene jueces municipales de familia. Todos los jueces de familia en Colombia son de circuito. O sea que solo los municipios grandes gozan del beneficio de tener un juez de familia. Profe, Pero, dígame. incluso aquellos municipios que son pequeños, no tienen jueces municipales, sino jueces de circuito. Por ejemplo, no. Por ejemplo, Sabaneta no tiene juez de familia. No, es que si usted no es un municipio grande, no le dan juez de circuito. A Sabaneta no se lo dan. Pero tiene de familia municipal. No existe. Debería No existe. tenerlo, pero no existe el juez de familia municipal. No existen en Colombia. Entonces, ¿qué haríamos con los conflictos que le tocarían a un juez de familia municipal, que no existe en ninguna parte? Se los chantan al juez municipal civil. O sea que todos los asuntos que debería conocer el juez que está acá, en este hueco, que es el juez de familia municipal, como no existe ninguno, esas facultades se las clavan aquí al amigo juez civil municipal. Entonces, los jueces civiles municipales de Sabaneta tienen que resolver los conflictos de familia y los conflictos civiles. Porque es decir, sí hay conflictos que los debería resolver un juez de familia municipal. Eso sí existe. Lo que no hay es quien lo resuelva porque no existe el funcionario. Entonces, ¿se lo clavan a quién? Al juez civil municipal. Pero entonces ahorita me hicieron una pregunta, profe, ¿y qué son los jueces promiscuos? Resulta que hay unos municipios que son muy chiquiticos, muy pobres. Y allá no hay plata para tener un juez civil municipal, un juez penal municipal, un juez laboral municipal. No hay plata para eso. Entonces crean uno solo, que se llama juez promiscuo municipal. Y ese man hace de todo. Ese sí es el propio hombre orquesta. Porque conoce civil. Y lo de familia, porque usted sabe que el civil le clavan lo de familia, ¿sí o no? Civil municipal. Le clavan lo que sería de familia municipal, que no existe. Pero además, tiene que resolver los conflictos penales y los civiles. Y si hay que cambiar un bombillo, es él. Y si hay que matar un marrano, también. Y si hay que descuartizar una vaca, también. ¿Sí? Ese man es el dueño del pueblo, mejor dicho. Allá cualquier cosa es el juez promiscuo municipal. De todo. Ese man le toca de todo. Es el peor trabajo del mundo, hermano. Y basta de fiador. Ah, no, es que también, ¿usted quién cree? Vea, ¿quién ponemos de fiador de esto? ¡Tin! De una. Sí, usted va por unas empanadas, me lo apunta en la cuenta de quién, del juez, ¡tin! Ese man lo clavan para todo, viejo. Pues entonces, perdón, profe, o sea que en el municipio de Medellín no hay jueces promiscuos. No.
No, a ver, ¿en cuál hay promiscuo? Es que no- Profe, en Copacabana. Allá hay promiscuo. Sí. Promiscuo municipal. Ah, bueno, véalo ahí, ahí está. Y Copacabana queda allí, pues no estamos hablando que hay que ir 8 horas en burro y 3 en canoa para llegar. Es allí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si el Profe. municipio es muy chiquito, hay promiscuo municipal. Dígame. Por eso, ¿y cómo se define lo pequeño o lo grande para asignar ese tipo de jueces? Eso es en razón de la cantidad de habitantes. Pero para definir si es promiscuo municipal o no, supongo yo que es una regla entre la cantidad de habitantes y los recursos del municipio, porque vos sabés que los municipios se catalogan en categorías, que si es de categoría tal, 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 y con base en esa categoría la nación les da recursos diferentes. No recibe la misma plata Medellín que Río Negro. Profe, es que cuánto puede devengar un juez? Pues que es tan Un complicado juez tenerlo. municipal se gana 6,5, creo que es. No, por eso es una desfachatez. Sí, los jueces de circuito se ganan 9, si no estoy mal. Los de los tribunales son 12 o 15, no recuerdo. Y los de las altas cortes, junto con todos los altos funcionarios del Estado, como el presidente, el fiscal general de la Nación, el contralor general de la Nación, el contador, los congresistas, todos esos se ganan lo mismo, que son como 37 millones de pesos al mes. ¿Sí? Entonces, ahí el asunto. ¿Ya? Con razón estamos como estamos. Sí, señor. Se ganan muy poquito para mí. Incluso los de 37. Hombre, si es el juez el más alto tribunal de Colombia y está resolviendo un conflicto entre la Frontino Gold Mine y otra por 1.300 millones de dólares, un man que se gana 37 al mes, ¿usted cree que a esa empresa le temblaría la mano para darle $1 millón? Uno. Eso aquí no se ve, profe. Y $1 millón son 4.000 millones. Usted dice, no, pues es muy poquito. ¿Usted cree que a ellos les tienta la mano para darle 10? Profe, 100 voy a- millones de dólares, si es un problema de 1.200 millones. voy a Oye, decir algo que sucede acá en Colombia todos los días. Ellos trabajan dígalo. por ética. Sí, o sea, a la hora de la verdad, sí, o sea, es decir, para la gente del común, para nosotros, para el ciudadano de a pie, eso es una barbaridad de dinero, ¿sí? O sea, es que yo pienso con 37 millones de pesos y son muchas las cositas pendejas que yo compro. ¡Ave María! Me lleno de pendejadas. Pero cuando yo comparo la importancia del cargo, lo que hacen con el salario, y eso que no estoy diciendo con los salarios de la empresa privada, porque ahí sí se va usted de para atrás, ¿sí? Si usted compara lo que se gana el gerente de Bancolombia, el presidente de Bancolombia, con el presidente de la República, usted sí dice, hombre, ¿yo como por qué quisiera ser presidente? Sí, yo supongo que el de Bancolombia estará por ahí en cuánto, por ahí 90 al mes, por ahí más o menos. Creo, pues, aquí lo estoy diciendo al aire, no sé, se me ocurre esa cifra. ¿Sí? Y si usted pregunta cuánto se gana Teófilo Gutiérrez, usted dice, ¿sí? Entonces, por eso le digo, no comparemos la empresa privada porque ahí ya eso es otra cosa muy diferente. Pero, pues bueno, para cualquier persona eso es una burrada de plata, sí, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que yo comparando el poder de las decisiones, por ejemplo, de la Corte Constitucional, con eso, a veces digo yo, eso es como muy poquita plata para... Pero no sé, estoy abierto a la discusión con ese tema, ¿cierto? A mí me parece que, o sea, que para mí en mi situación personal eso es mucho, pero que comparado con otras cosas, sí. Profe, eso es, usted dice que es muy poquita plata, yo digo, siempre y cuando las personas, o sea, yo no compararía el salario de los jueces con el de los congresistas, porque es que algunos congresistas
y las gabelas que tienen los congresistas, yo creo que no las tienen los mismos jueces también. Tanto tiempo de vacaciones 2 veces al año, eso les dan plata por todo, les dan asistentes, les dan tantas prebendas en toda parte de ese salario que se gana, que devengan. Entonces yo digo que con tantas garantías, yo creo que sí hay mucho sueldo y para lo que hacen, porque sinceramente aquí en Colombia no necesitaríamos tantos congresistas. Entonces yo creo que si hay mucha plata para ellos, para los jueces de pronto está bien, ¿cierto? Pero para los congresistas O de no. pronto incluso hasta mal, ¿no? De pronto incluso hasta bajito, ¿no? Sí. Cuando uno lo compara con esos otros manes que se ganan lo mismo, ahí es cuando uno dice, no, pero que mira esa barbaridad. Sí, pero cuando uno mira la función de ellos, la responsabilidad, la influencia de las decisiones, es que una decisión de la Corte Constitucional tumba leyes, hermano. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿sí o no? Se queda uno como pensativo. Cuando lo compara, uno dice, no, pero es que mira que, pero cuando uno lo piensa así, uno sí se queda como, ¿será que de pronto pagándoles más? ¿Será que? O sea, es una discusión muy, muy jodida, porque la verdad es muy difícil hablar de que si se merecen más o menos, o si, por ejemplo, al pagarles más, reduciría índices de corrupción. Es muy complejo. Pero bueno, ahí les dejo pues el dato. Pero siguiendo hablando del mismo tema, hay otro promiscuo para que lo tengan en cuenta. Siempre que hablemos de juez promiscuo municipal, es el sancocho. Juez promiscuo municipal igual sancocho, ¿sí? Es decir, marrano, res, papa, yuca, todo. ¿Sí? El todero, profe. Exacto, el sancocho. ¿Qué le echo al sancocho? De todo, ¿sí? De todo, ¿ya? Pero también existe el juez promiscuo de familia. Resulta que hay unos municipios que son medianos, que tienen derecho al juez de circuito, pero no hay tanta plata para pagar un juez civil del circuito y un juez de familia, que todos los de familia son de circuito. Entonces, decir, juez de familia del circuito es una redundancia, porque todos son de circuito. Entonces, uno simplemente dice juez de familia, ya sabe qué es circuito. ¿Listo? Pero no hay tanta plata para tener al juez civil de circuito y al juez de familia. Entonces, lo que hacen es que los unen en uno solo. Y se llama juez promiscuo de familia. Ese juez asume las funciones del juez civil del circuito y el juez de familia, que también es categoría de circuito. Y nos queda faltando el otro que nos preguntó Luis muy al principio, y los jueces de control de garantías. Esos son los mismos jueces penales municipales. A ellos les dan la función de control de garantías, a los jueces penales municipales. ¿Sí? Entonces es el mismo juez. ¿Ya? Profe, ¿quién es el que dicta la sentencia en la parte penal? Depende del caso. Entonces, en penal, venga, miremos acá, en penal sí tenemos todo el esquema completico. Entonces tenemos juez penal municipal, juez penal del circuito, tribunal superior de distrito, sala penal y Corte Suprema de Justicia en sala de casación penal. Ahí está el esquema completo. Pero entonces, en estos esquemas, porque el laboral también lo tiene completo y administrativo no, en administrativo es diferente porque no hay procesos en circuito. Aquí sí no se los chantan a nadie, esto simplemente no hay, todos los procesos empiezan acá y terminan en el Consejo de Estado. Entonces, yo teniendo todos estos, ¿quiere decir que un proceso empieza acá, luego pasa aquí, luego aquí y termina acá? No. Los procesos en Colombia solo empiezan o en el municipio o en el circuito. Una de dos. O empieza en el municipio o empieza en el circuito. No hay procesos, salvo contadísimas excepciones, que empiecen en la corte o en el tribunal. No los hay.
Y los procesos, además de que solo empiezan en el municipio o en el circuito, solo tienen una instancia adicional. Es decir, que empiezan en uno y suben a otro. Entonces, ¿qué ocurre? Si el proceso empieza aquí en el juez municipal, la segunda instancia, la apelación, la conoce el superior. Pero si el proceso empezó aquí en el penal del circuito, la apelación la conoce el de arriba, que es el tribunal superior. Entonces los procesos solamente serían empezar o acá en el municipal o acá en los circuitos. Y dependiendo de dónde empiece, busco el superior. Si empezó acá, sube. Si empezó acá, sube. Pero entonces, ¿cuáles son las funciones de estos de arriba? Las funciones de los tribunales es revisar las decisiones que producen los circuitos. Entonces, los tribunales revisan esto. Los tribunales revisan esto. ¿Ya? Revisan este. Y entonces, ¿qué hace la Corte Suprema de Justicia? La Corte Suprema de Justicia actúa en un recurso extraordinario que se llama casación. Y se llama extraordinario porque solo muy pocos asuntos pueden llegar en casación. Por ejemplo, si los asuntos tienen contenido económico, tiene que valer más de 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es decir, solo para los conflictos de más de 908 millones de pesos. Si tiene contenido económico. ¿Ya? Pero además de eso, hay otras causales específicas. No es por cualquier cosa, ¿sí? Sino por unas causales muy especiales, que básicamente es que los jueces, tanto el de primera como el de segunda instancia, cometieron un yerro jurídico tan grande que si ese proceso se deja así, es como tirar una manzana podrida a una cesta de manzanas. Corrompe las otras, ¿sí? Entonces, esa decisión es tan mala que daña el ordenamiento jurídico, que lesiona el ordenamiento jurídico. Entonces, se va a casación para corregir el yerro del de abajo y tratar de sanear esa manzana podrida y el ordenamiento jurídico en conjunto. Pero entonces no puede ser que yo no estoy de acuerdo con la decisión. Esa no es la discusión, que esa sí puede ser para la apelación, pero para la casación no basta eso. Para la casación tiene que haber algo lo suficientemente importante para que usted diga, señores Corte, vengan y revisen esto. Sobre todo, porque miremos el mapa. Se supone que jueces municipales debe haber en todos los municipios de Colombia. Y en todos los municipios gorditos hay circuitos. Y todos los departamentos tienen tribunales. Pero Corte hay una. ¿Sabe cuántos magistrados tiene la Sala Civil? 9. Para todo Colombia. Por eso es que cuando algo va en casación a la Corte se demora una barbaridad. Imagínense que nosotros fuéramos a Bancolombia y para toda esta manada de peludos que hay en Colombia, no hubiera nada más 9 cajeros en todo Colombia. La fila duraría, como en efecto lo hace, años. ¿Sí? Entonces, por eso es que si algo va a casación, en menos de 2 años no sale. Porque la fila es
¿Cómo se resuelve eso? Contrate jueces como un berraco. Pero pues hay que sacar los recursos de alguna parte, o sea, eso no es tan sencillo, ¿ya? Pero así es como funciona la jurisdicción. Entonces, yo la divido en áreas del conocimiento, ya sabemos, civil, penal, laboral, tal. Pero además de esa división, la divido en grados de especialidad. El municipal, que es el más general, luego el circuito, que es más especializado, luego los tribunales, muchísimo más especializados, y ya la corte, que sí son los súper especialistísimos. Entonces, uno supondría que el de más arriba tiene que ser la persona que más conocimiento específico tiene. Eso no es necesariamente cierto, pero esa sería la forma como está dado el esquema, pues. ¿Ya? Porque puede haber jueces de circuito muy tesos o gente en los tribunales muchísimo más tesos que magistrados. Eso puede pasar. Pero pues la idea, el pensamiento sería que arriba estuviera pues la cúspide del conocimiento jurídico. Ese sería el pensamiento original. Para cualquiera de los cargos, menos las altas cortes, que es una de las cosas de Colombia que uno dice, para cualquiera de los cargos de la rama judicial, menos las altas cortes, usted accede por concurso público de méritos. Es decir, se hace un examen a todo el que se quiera presentar, tiene que tener unos requisitos especiales de ser abogado, especialización, tantos años, etcétera. Y solo quien gane el concurso, quien tenga la mayor puntuación, accede al cargo. Pero en las altas cortes, no. En las altas cortes es por política. ¿Por qué? Por política. Porque el magistrado lo propone una terna que la propone el Congreso, el presidente o no sé qué, y entonces los de acá escogen entre la terna, es. Yo con eso nunca he estado de acuerdo. Debería ser todo por concurso, ¿cierto? Y así garantizamos que el que está arriba es el más teso, al menos para hacer el examen, pues, ¿cierto? Pero al menos tenemos eso. Hoy en día se supone que es gente muy tesa porque se supone que ellos escogen de los que le proponen, de la terna que le proponen al más teso, se supone. Pero eso deja por fuera a toda la gente que no la proponga a alguien y que tenga iguales o más méritos que esos, ¿cierto? Entonces, hemos tenido magistrados unas lumbreras espectaculares, como el difunto Carlos Gaviria, ¿sí? Digno de escuchar al señor. Más allá que uno esté de acuerdo o no con su posición, digno de escuchar por sus argumentos jurídicos, su manejo del lenguaje, su manejo del proceso, de las leyes, o sea, una lumbrera. Más allá que uno esté de acuerdo o no con él, que eso es otro paseo, ¿cierto? Pero... Y también ha habido casos, pues, como los muy conocidos de personas que han condenado porque hicieron X o Y cosas, ¿cierto? Entonces, así es como funciona la jurisdicción. ¿Quién tiene alguna duda? Profe, yo. Dígame. Usted nos dijo que juntaban para jueces de circuito, juntaban lo laboral y el de familia. No, civil y familia. El promiscuo de familia es civil y familia. Promiscuo de familia. Promiscuo. Promiscuo de familia. Es el municipio donde es lo suficientemente grande para que haya circuito, pero no es tan grande para que haya circuito civil y circuito de familia. ¿Cuál es un ejemplo de ese? Río Negro. Río Negro tiene juez promiscuo de familia, juez laboral del circuito y juez penal del circuito y administrativo del circuito. Ahí están. Pero no hay suficiente para crear el de familia. Entonces se lo meten al civil. ¿Usted me puede mostrar, por favor, el mapa anterior? Por favor. Este. Sí. Entonces, ¿por qué usted dice que no se dice juez de familia, juez circuito de familia, no se dice? Sí, porque todos los de familia son familia, se entiende que es de circuito. Sí. El promiscuo de familia también es circuito. Es un juez combinado de estos dos.
El promiscuo de familia es este combinado. Y el promiscuo municipal sería esto combinado. ¿Sí? Ah, correcto. Listo, sí, pero ya. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por ejemplo, si usted se mete a la página de la rama judicial, usted encuentra el mapa judicial de Colombia. Eso está por aquí, pero verá. Entonces, por acá abajo está la página de la rama judicial. Usted baja y dice, ¿dónde está? Vea, aquí, juzgados de circuito, por decir algo. ¿Sí? Entonces, mire, vea, aquí están todos. Entonces está tribunales administrativos. Y entonces aquí le muestra los tribunales. Y mire, vea, está todo el territorio colombiano. Y mire, vea, mire que aquí cada uno es un tribunal. Mírenlos acá, vea. Estos son los tribunales, vea. ¿Sí ve? Y entonces usted aquí se mete a Antioquia. Ya. Y dentro de Antioquia está. Entonces, si usted quiere ver cuáles son los tribunales, los jueces del circuito, entonces usted se mete, por decir algo, civiles del circuito, entonces se mete, por ejemplo, aquí a Antioquia. Y entonces, mire, vea, estos son los jueces del circuito que hay en Antioquia. Vea. ¿Ya? Y entonces usted dice, no, municipales. Entonces aquí se viene para acá, a juzgados municipales, y entonces aquí queremos ver, por decir algo, los penales municipales, vea. Y entonces busquemos Bogotá. Y entonces vea. Hay hasta el 82 penal municipal en Bogotá, vea. Con función de control de garantías, vea lo que. Si ves que todos son con función, mira, todos. Ahí está. Con control Eso de es. garantías. Muy bien. Entonces, en la próxima clase terminamos el tema de la jurisdicción y empezamos con competencia. ¿Listo? Chao, muchachos, que estén bien. Muy bien, profe, muchas Profe, gracias. ¿se puede quedar un segundito? Le hago una consultica. Sí.